Buenas, ¿qué tal a todos y a todas? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad tengo el enorme agrado y placer de presentarles a Federico Gómez, que es director del Laboratorio de Malvinas de la Universidad de La Plata y secretario ad hoc de la REFEM 2065. Federico, muchas gracias por estar acá. Francisco, el agradecido soy yo desde ya y saludo para todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad la verdad que me contacté con Federico porque es alguien que viene elaborando bastante lo que es la década de 1970 y los acuerdos de comunicaciones, y en vísperas de lo que fue la firma de esos acuerdos, me pareció una instancia interesante para convocarlo y que nos cuente un poco cómo fueron algunos de esos acontecimientos. De manera tal, Federico, que comienzo preguntándote, quizás para aquellos que no sepan, ¿de qué se trató? ¿De qué se trataron un poco estos acuerdos de comunicaciones? ¿En qué contexto fueron firmados? ¿Qué condimentos un poco tenía para que se llegue en definitiva a una instancia diplomática propositiva y positiva respecto de un acercamiento de Argentina con las Islas Malvinas? Bueno, puntual, hay una situación que es justo entre los acuerdos de comunicaciones del año 71, logrados entre el mes de julio y el mes de agosto de ese mismo año, son la culminación de una etapa de diálogo y negociación entre la Argentina y el Reino Unido y la Gran Bretaña, que se inicia a partir de la resolución 2065 y que va a tener diversas instancias, pero también es el punto de partida para toda una experiencia de más de 10 años de presencia ininterrumpida del Estado argentino en nuestras Islas Malvinas. Y a partir de lo cual, bueno, se va a desatar, a gestar una multiplicidad de presencias, situaciones, escenarios y por supuesto de experiencias que van a materializar justamente lo que es, a mi entender, y el de varios investigadores a nivel nacional con respecto a Malvinas, del mayor éxito en torno a la diplomacia argentina, por supuesto teniendo lo icónico que es la 2065, pero en lo que fue el escenario de preguerra, teniendo en cuenta, bueno, justamente lo que es el marco de los 40 años del conflicto de Malvinas, ¿no? Pero en los acuerdos de comunicaciones, justamente lo que sientan es la base a partir de la cual el Estado argentino, a través de sus múltiples actores, va a estar presente en las Islas Malvinas, pero asimismo la sociedad civil del continente en las islas y la sociedad civil de las islas en el continente. Y a partir de eso, una enormidad de acciones, de interacciones y asimismo de, vamos a decir, herencias que van a quedar en la memoria y en los recuerdos de lo que es la construcción justamente de estos acuerdos. A partir de esto, los acuerdos de comunicaciones, en nuestro entender, en función de múltiples investigaciones de referentes en torno a Malvinas, sientan la base de entender que justamente los mismos son un ícono, son una referencia directa justamente a 50 años de los acuerdos que se cumplieron el año pasado, pero a 40 años de la guerra de Malvinas que estamos conmemorando este año, justamente como lo que pudo haber sido el camino hacia nuestro objetivo soberano, que es la recuperación del ejercicio de nuestra soberanía sobre Malvinas. Pero bueno, sabemos que aconteció el conflicto del 82 y eso, por supuesto, dio de baja cualquier tipo de continuidad en función de lo que era justamente estas políticas que se estaban implementando hacia las islas. Es decir, claro, para ir, digamos, enmarcándolo, hasta el 71 o hasta el 65, el diálogo con Gran Bretaña estaba relativamente obstaculizado, estaba dificultado. A partir de la concreción de la resolución 2065 se abren canales de diálogo. En el 68 incluso, vale aclarar, después cualquier cosa irás profundizando, se frustra un memorándum de entendimiento entre las partes, no prospera, pero en el 71 finalmente sí logra concretarse algo de esto. Entonces, es decir, Gran Bretaña y Argentina se sientan a negociar y dicen, bueno, establezcamos comunicaciones entre las islas y el continente, ¿no? Que empieza a Total. ser como lo novedoso de la cuestión. Entonces, en ese sentido, y también te consulto, ¿hay un contexto internacional que va impulsando eso? ¿Hay una cuestión nacional? ¿Quién está, digamos, en esa pulseada o entre las dos? No sé cuál es ahí tu perspectiva, cuál es tu análisis respecto de eso de, bueno, cómo es que vamos ahí, cómo esta oleada va empujando hacia esto, tal vez. Tenemos que contextualizarlo, por supuesto, a nivel internacional, que es en un proceso donde el mundo se está descolonizando, la 2065 es el puntapié del inicio del diálogo bilateral, porque se reconoce a nivel internacional la existencia de una disputa de soberanía sobre las islas, en la cual
dos actores, nuestro país y el Reino Unido, son los que van a tener injerencia y potestad para buscar una solución. A partir de eso, como vos bien planteaste, se dan experiencias, que la más resonante fue lo que se entiende hoy como el fracaso del entendimiento del 68. Pero a partir también de eso, continúa el diálogo, por supuesto, bilateral, reservado, con un carácter, hasta si uno quiere, medio confidencial, que a partir de un acontecimiento a nivel local en las islas, en enero, febrero del 71, se produce un hecho, que ahí empieza a desatar justamente esta política de diálogo con una continuidad en las comunicaciones que se va a empezar a gestar entre la Argentina y el Reino Unido. Este hecho, que es conocido, es justamente un servicio sanitario que se tiene que prestar de emergencia desde el territorio continental, puntualmente desde Tandil, donde estaban las bases, la base aérea puntual, desde donde operaban los aviones Albatros, aviones anfibios, justamente, que con esa característica podían llegar hasta Malvinas para realizar justamente una operación sanitaria con el operador del faro de las islas, que sufriendo justamente unas dolencias a partir de un proceso de cirrosis y en función de una adicción al alcohol muy profunda que presentaba este isleño, se realiza esta operación de salvataje. Justamente es trasladado hasta el continente y, bueno, prestándole servicios sanitarios y médicos, es atendido. Pero a partir de eso, se inicia todo un proceso de diálogo entre las dos partes para decir, bueno, si se pudo hacer este vuelo de emergencia y operar justamente una suerte de comunicación sanitaria entre el continente y las islas, podemos diversificarlo. El marco también es algo muy puntual. Las islas se habían quedado incomunicadas en servicios navieros por lo que había sido el incidente con el buque Darwin, que comunicaba Montevideo con las islas y que operaba como un servicio comercial y de transporte de personas. A partir de la ausencia y carencia de esa comunicación, qué mejor que poder contar con una tecnología como era en ese momento de los hidroaviones. Bueno, partiendo desde Tandil, a partir de febrero del 71 y puntualmente con la consecución de los acuerdos en el mes de julio y la refrenda en el mes de agosto, se inician los vuelos casi semanales de hidroaviones desde Tandil, con algunas paradas, a veces en Comodoro, y después directo a Malvinas, y de regreso hacia el continente. Esta experiencia va a empezar a desatar una multiplicidad de escenarios y de mesas de diálogo y negociación en diversos ítems, en diversas aristas. Por supuesto, la más importante son las comunicaciones. Las comunicaciones aéreas van a plantar la base a partir del 71, por la cual el Estado argentino va a estar presente en Malvinas, como dijimos al inicio, con la ADE, Fuerza Aérea, Gas del Estado, YPF, maestras argentinas de español en Puerto Stanley y en los poblados o pequeñas estancias que se encuentran distribuidas en el interior de las islas, pero así mismo con un sistema de becas para los jóvenes isleños que quisieran continuar sus estudios en el continente, la prestación de servicios turísticos hacia las islas y hacia el continente, y multiplicidad de experiencias que se van a empezar a gestar, incluso muchas de a nivel artístico-cultural, que desde el mismo Estado argentino se van a empezar a proyectar sobre la sociedad isleña. Y eso es el inicio de todo un universo que durante justamente 11 años se va a plasmar en nuestras Islas Malvinas. Mencionabas algo que claro, por ahí vos que estás también más metido en esta época, yo me enteré hace relativamente poco, pero efectivamente mencionabas el caso de un isleño que ante una dificultad médica, que era el problema este de cirrosis que tenía, bueno, se entabla la necesidad o cómo es que las islas, el gobierno colonial de las islas, le dice a Argentina, bueno, venía a buscar a este isleño que se siente mal para, digamos, por la cercanía, porque había una comunicación también. Me surge esta incógnita ahora que lo estoy pensando, y cómo eso al mismo tiempo, para quien esté viendo esto, nos estemos enterando por primera vez, termina funcionando como destacás vos, es decir, los isleños empiezan a ver que ante la posibilidad de atenciones médicas de enfermedades más graves, más agudas, o de necesidad de operar y demás,
Argentina se presentaba como, bueno, ese territorio que efectivamente por su cercanía podía, y por su también calidad médica, podía cubrir esas necesidades sanitarias de los isleños, que no las tenían cubiertas. Totalmente. A ver, hay una cuestión que es hasta incluso básica. La vida de toda persona en su momento lleva a que, en el caso hasta incluso, vamos puntualmente a experiencias que se plasmaron. Las mujeres que por complicaciones en sus embarazos necesitaban la asistencia de una complejidad mayor a la que se prestaba en las Islas Malvinas. Muchas mujeres isleñas tuvieron a sus hijos en Comodoro Rivadavia e incluso en Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque llegaban hasta el Hospital Británico, tanto patagónico como en la Ciudad de Buenos Aires, a, digamos, desarrollar todo su parto. Y a partir de eso, este servicio que prestaba el Estado argentino a través de, en este caso, la o la Fuerza Aérea con los aviones Albatros, pone de magnificencia justamente la importancia de la interacción, del diálogo entre las partes. Y justamente cómo el diálogo, que muchas veces no lleva a nada, en este caso sí materializa porque se ve la prestación de un servicio sanitario. Y a partir de eso, por supuesto, va a ir evolucionando, ya en el año 72, con la continuidad de los acuerdos y justamente lo que es la proyección de los mismos, se logra la construcción de un aeródromo, primero temporal, con participación de la Fuerza Aérea, donde se construye con planchas que se habían traído de una base antártica, un aeródromo de aluminio, una experiencia también única en el año 72, que las fotos reflejan en ese entonces lo que había sido la inauguración de ese aeródromo, donde está la famosa recepción de lo que es en sí un galpón en forma de B corta, o sea, una U invertida, que son los galpones típicos de los aeródromos del interior del país. Bueno, hay una foto icónica, que por supuesto la vamos a compartir, que es la foto donde se ve la bandera argentina flameando en Malvinas junto a la bandera británica. A ver, Y esa esa que fue imagen, una de las que me compartiste a mí, o a ver. creo que sí, si no, las podemos pasar para que se pueda poder editarla, porque en la presentación seguramente compartirlas. Hay una imagen icónica que es justamente la presencia de esa bandera, y si no, en todo caso, yo puedo ir enviándote la imagen, vamos a decir así, en el mientras tanto, Dale, pero tengo acá la de el aeropuerto ya de Stanley, pero no sé si esa es la construcción ya del aeropuerto que hacen los isleños posteriormente, o del sí, aeródromo todavía. A ver, bueno, a ver, vamos a hacer así, yo voy a probar acá, como dicen, esto es televisión en vivo, esto es entrevista en vivo, tal cual. vamos a buscarlo acá, pero bueno, justamente esa cuestión también nos plasma la coexistencia y el trabajo conjunto que se estaba viviendo en Malvinas. La inauguración de ese aeródromo temporal, porque era una pista de aluminio, en el cual podían llegar los aviones Albatros, primero, por supuesto, realizando aterrizajes sobre lo que era la bahía de Stanley en ese momento, pero ya a partir de eso, todo lo que es la operación de los aviones Fokker F-27, que eran aviones a hélice, que van a estar llegando a Malvinas a partir del año 72, por supuesto por la consecución de este aeródromo. Ya ni hablar lo que es con la consecución posterior del aeródromo con pista de concreto, que es con el arribo de los Fokker F-28, que eran aviones no a hélice, sino que eran justamente con turbina. Entonces, eso da una capacidad de comunicación, de traslado de materiales, de, por supuesto, transporte de pasajeros, enorme, enorme. Nosotros, a través de un documento de la Fuerza Aérea, habíamos logrado dar con un número. Nunca pudimos corroborarlo, porque por eso tampoco lo pusimos en el documento que dimos a conocer el año pasado. Que supuestamente en el periodo que se aborda, que es del 71 al 82 mismo, casi 10.000 personas habían viajado entre el continente y las islas y el continente en esos 10 años, por la cantidad de vuelos. Esa es Es un un número, poco pero la contabilidad estimada exactamente. que se hace. Sí, Exactamente. Ahí, ese dato pone también de magnificencia lo que ha sido la presencia del ADE, la presencia de la Fuerza Aérea, para la población isleña. Porque a través de eso los isleños pudieron tener acceso a servicios sanitarios de calidad, servicios educativos de calidad,
muchos jóvenes isleños vinieron al continente a continuar sus estudios, podemos identificarlo como estudios secundarios e incluso terciarios, pero también posibilitó justamente la experiencia de realizar turismo. Muchos isleños nunca habían salido de las propias islas, y es a partir del acceso al transporte aéreo que se da esa experiencia para muchos de ellos. Y a eso después sumamos lo que es la capacidad de contar con una logística comercial, que por supuesto aumenta la cantidad aumenta la velocidad del transporte, reduce costos, reduce tiempos y por supuesto multiplica la posibilidad de traer mayor variedad y no estar siempre concentrado. Nosotros tenemos que pensar en esto. Los isleños no tienen capacidad en ese momento, y hoy también a veces carecen de esto, de contar con productos frescos de tipo verduras o frutas. Bueno, a través de los vuelos que operaba la ADE, eso empezó a cambiar. Algo tan básico, tan común, puede ser para cualquier persona, que vamos a una verdulería y compramos lechuga, tomate, papa, cebolla, o manzana y bananas. Hay una foto que me compartieron en su momento de un isleño con un zapallo anco, grande. La cara del isleño, no conocía esa verdura. No conocía la verdura. O sea, eso también pone de manifiesto justamente cómo el acuerdo de comunicaciones, que es el acuerdo de las políticas de comunicaciones del 71, algo que parece la gran diplomacia a nivel global, cómo cambia el modo de vida de la gente. Sí, o más que esto, la superdiplomacia, y que algo me lo estás haciendo reflexionar ahora, es la dieta, ¿no? Lo alimenticio. Algo tan básico, pero también algo que se está poniendo cada vez más en agenda, la comida. O sea, la variedad que en algo tan sencillo, en algo tan cotidiano, el Estado argentino en definitiva operaba como esto que mencionabas, como distribuidor y proveedor de alimentos. De alimentos. Y eso también repercute, por supuesto, positivamente en la visión que la sociedad civil de las islas poseía de la Argentina. Recordemos que siempre en ese periodo, más que nada a partir de lo que fue el año 68, la presencia del lobby Kelper, como se lo conoce, que sabemos que no es justamente originario de las islas, sino que es propio de la metrópoli, trabajaba en pos de denostar la presencia argentina en las islas. Bueno, a partir de estas acciones concretas, la Argentina trabajaba en una positiva de su imagen hacia las islas. Y eso, por supuesto, que repercute más que positivamente. La interacción social entre los trabajadores argentinos que van a empezar a llegar a partir del 72, y por supuesto, algo que a nuestro entender, junto a Jazmín Macari, que es integrante e investigadora del laboratorio que tenemos en la UNLP, la experiencia de las maestras es un quiebre de paradigma, porque también es el rol de la sociedad civil operando a través de un rol preestablecido, que es el rol docente, pero también desplegando un rol diplomático humanitario de interacción entre la sociedad isleña y la sociedad continental. Y eso es justamente el quiebre de paradigmas que se da. Sí, después voy a volver ahí algo más sobre eso. También destacar, por las dudas, que en las islas no existía pista de aterrizaje. De manera tal que con la concreción de estos acuerdos, Argentina se disponía, o por lo menos destacaba esta necesidad de decir, bueno, vamos a establecer una pista provisoria con esos materiales que destacaba vos de aluminio. Después con el tiempo, creo que ya en el 78, los isleños, o en realidad el gobierno británico, termina de hacer su propia pista, pero es decir, ni siquiera tenían pista de aterrizaje. ¿no? Es decir, en ese momento, cómo eran considerados incluso los isleños o Malvinas para el gobierno de Londres, eran de segunda categoría literal, o de tercera. A ver, la ausencia o carencia total de inversión en una logística, entendámosla como un aeropuerto, en este caso un aeródromo, por la escala, ¿no? Justamente pone en magnificencia, como decís vos, el grado de interés que tenía la metrópoli en asegurar una calidad de vida básica a los isleños. Justamente es eso. Quería también un poquito volver a calendarizar un poco esto, así también lográbamos ubicar que es, el acuerdo se firma el 5 de agosto, previo a muchas conversaciones que ya se habían realizado durante junio y julio de 1971.
Exactamente. Después, el primer avión anfibio que va a las islas, ¿tenés esa fecha de cuándo es el primero que llega de la Fuerza El Aérea? primero que es el que opera justamente este servicio sanitario de emergencia es el 1 de febrero del año 71, que está, por supuesto, por fuera de los acuerdos de comunicaciones. Ahí va. El servicio más, vamos a entenderlo, eh, preestablecido y rutinario, por decirlo así, Mm. es a partir del mes de agosto con la consecución de los acuerdos. O sea, ya en agosto se inician los primeros viajes de estos aviones anfibios. Totalmente. A partir de agosto del 72 se empieza a operar, primero quincenalmente y a partir del 73 semanalmente, los vuelos entre lo que es la base de Tandil, donde estaban justamente los aviones Albatros, con destino a las islas. Después, por supuesto, con lo que es el acceso a los Fokker F-27, la interacción va a ser 2 veces a la semana. Ahí tenemos la cantidad de vuelos que se operaron a partir del acceso al 73 de la Fokker F-27, 2 vuelos semanales hacia Malvinas. Y eso, por supuesto, repercute en una situación de bienestar. Claro, sí, tal cual. También previo, o antes, ahora antes de que nos adentremos ahí más a las islas, es también ver, a mí por lo menos me interesa ver esto, no sé cómo lo evalúas vos, pero que es unos acuerdos que comienzan en el 71, en este caso, perduran hasta el 82. Por lo tanto, Sí, ahí lo que tenemos son, obviamente, divergencias en las dirigencias argentinas que sostienen una política de Estado. Incluso claro. más, a ver, la inauguramos en el 71, pero con la resolución 2065, que tracciona también la Cancillería en ese momento del gobierno de Ilia, también hace un trabajo previo. Entonces, ¿en qué decís vos o cómo evaluás, en todo caso, cuáles son los pilares por los cuales se sostiene esto? ¿Qué leitmotiv hay? ¿Qué motor termina viendo para que esto, en un país tan complejo como Argentina, ¿no?, se pueda sostener? Es decir, que haya una coherencia, que se entienda esto como un avance, ¿no? Algo tan difícil como mencionaba. No sin tensiones Bueno, ni diferencias, justamente, claro. no, no, por supuesto, creo que ahí está el significante que es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a plantearlo así, a través de la 2065. Bueno, presentar el escenario internacional de que hay una existencia justamente de una disputa de soberanía por el territorio de las islas. A partir de lo cual también se plantea cuál es el objetivo argentino, recuperar esa soberanía. ¿Cómo la recuperamos? Mediante el diálogo y la negociación con la contraparte en la disputa. Bueno, a partir de eso se gestan mesas de diálogos, unas llevan al año 68, otras al año 71, pero por supuesto que más allá de la coyuntura de un gobierno, se piensa en la estructura de las negociaciones. Justamente lo que uno puede hoy traducirlo a una política de Estado. No a una política de gobierno coyuntural, sino a una política de Estado que trascienda la coyuntura. Como vos bien destacaste, esto empezó en el 65 con un gobierno radical, la gestión del presidente Ilia y del canciller Zabal Ortiz, por supuesto con participación de embajadores de primera línea, entre ellos Lucio García del Solar, ¿no? Por supuesto, y por supuesto Ruda, que fue quien presentó esto, ni tenía que aclararlo. Pero de ahí pasamos a, en sí, la Revolución Argentina, con sus 3 gobiernos, lo que fue el regreso al peronismo, primero con Cámpora y después con el gobierno de Perón, la consecutividad de lo que es el gobierno de Isabelita, a partir de eso, lo que es en sí el proceso de reorganización nacional como un proceso militar, en el cual sabemos el contexto en el que se vivía en el continente, pero que en las islas también se da una continuidad a los gestados ya en la década del 70, perdón, en la década del 60, con continuidad en los 70. Y por supuesto, un nuevo quiebre de paradigma que se da a partir de lo acontecido el día 2 de abril del 82. Que incluso ese mismo día, 2 de abril del 82, en las Islas Malvinas, los acuerdos de comunicaciones seguían funcionando. Y hay mucha experiencia y mucho recuerdo, mucha memoria con actores puntuales que estuvieron involucrados ese mismo día, 2 de abril, a partir de los acuerdos de comunicaciones. Pero no Ahora, nos vamos a adelantar. después vamos a charlar sobre eso porque es interesantísimo la historia de aquellos que formaban parte de este personal civil que había sido enviado por el Estado Nacional y que les toca ese momento.
2 de abril Totalmente. y el desembarco obviamente de las fuerzas argentinas. Em, Retomando entonces, ahora sí, el rol de las empresas nacionales, de los agentes civiles de argentinos continentales que fueron a las islas, ¿cómo podrías decir vos que en términos cualitativos lo que ofrece Argentina termina siendo realmente necesario para los isleños? Es decir, nosotros podemos decir que obviamente lo que hicimos nosotros estuvo bien, pero decir también, no sé si tendrás esta referencia, es cómo lo veían también los propios helpers o los propios británicos, es decir, qué lectura terminaban haciendo para algo que obviamente en definitiva se extiende 10 años. Hay un ejemplo que va justamente a poner en claro cuál es esta visión. Cuando llegan a operar los primeros vuelos Albatros a las islas, por supuesto, como toda cuestión mecánica, necesita combustible. El proveedor de combustible en las islas no había. Entonces, ¿qué pasa? Los aviones tenían que ir con sus propias reservas de combustible dentro de lo que era la carga para poder contar, para regresar al continente. Entonces, a partir de eso, se da un diálogo y una negociación para establecer un depósito de combustible de YPF, pero dirigido puntualmente a surtir a los vuelos de los Albatros para poder operar entre las islas y el continente de regreso. Viendo esto, la misma población isleña y los británicos que estaban situados allí empiezan a encontrar diferencias en los precios que podía llegar a ofrecer YPF como oferente de combustible hacia las islas que los que proporcionaba la Falkland Island Company. Eran mucho mejores. Entonces, a partir de eso, ese depósito primitivo, vamos a decirlo así, de YPF, con el tiempo se transforma en la planta Antares, que era la estación de servicio y depósito de combustible, que también después va a tener un espacio para gas del Estado, para proveer de combustible, por supuesto JP1, que es el combustible aéreo para los vuelos de Fuerza Aérea y del ADE, pero también de combustible para poder operar tractores y los vehículos que estaban presentes en las islas. Y a esto mismo, el depósito de gas del Estado, que va a proveer de combustible, gas envasado, justamente para producir otro quiebre de paradigma, que es la calefacción hogareña y la cocina. Recordemos que los isleños, la mayoría, no solamente cocinaban, sino que calefaccionaban sus hogares con turba. Muy pocos tenían acceso a gas envasado que no provenía desde la Argentina continental, sino que provenía o desde Montevideo o desde otros puntos de origen. A partir de lo que es la llegada de gas del Estado, esto también es un quiebre que se da en la vida cotidiana de los isleños. Poder cocinar o calefaccionarse con gas envasado es un cambio fundamental en la forma de vida de ellos. Y esto está plasmado en múltiples entrevistas de los medios de la época. La revista 7 Días, bueno, o Panorama también, que ponen de manifiesto en entrevistas, en viajes que hacen a las islas, plasman esto, intercambiando palabras con los isleños. Ellos dicen, viajar y poder cocinar con gas es una revolución en las islas. Sí, tal cual, era como esto, una renovación, un aporte tecnológico básicamente, ¿no? Y en torno a Totalmente. esto, por lo menos en torno a lo que es la distribución de combustibles, YPF allí inaugura 2 plantas, que es Antares 1, Antares 2. Sí. Antares 1, ¿en qué año se logra inaugurar? El primer depósito de YPF, que es el que provee combustibles a los vuelos de los Albatros, se inaugura el mismo 71. Por una cuestión de que necesitaban sí o sí poder contar con eso, con esas reservas. Ya en el 72 se inicia la construcción de la planta Antares 1. La renovación de la planta Antares 2 va a ser a partir de años 74-75, con la llegada de gas del Estado, y por supuesto, ¿por qué? Porque el cambio tecnológico que se da de los vuelos de los Albatros a la llegada de los Fokker F-27, turbohélice, que por supuesto no era uno, sino 2 vuelos semanales, va a generar que haya más necesidad de combustible, mayor cantidad, y por supuesto poder contar con la provisión directa por parte del Estado argentino.
Eso va a generar que en el año 74-75 la planta Antares esté en funcionamiento, la planta Antares 2, ¿no? Esté en un funcionamiento total, por supuesto con múltiples actores que fueron y son partícipes de esa presencia de YPF en Malvinas, entre ellos el ex gobernador de Tierra del Fuego, el territorio nacional de Tierra del Fuego, Campos, que va a ser un gran lobista, vamos a decirlo así, un gran lobista ante el Estado argentino y ante YPF para acrecentar la presencia de la misma en Malvinas. Después tenía entendido, creo que me lo contó también José Luis Boscardín, que fue uno de los encargados de la planta Antares, que claro, YPF distribuía nafta y querosen, y la Falkland Island Company diésel. Entonces es como que, claro, YPF de alguna manera no tenía competidor y funcionaba como una empresa eficiente, que por lo menos los isleños tenían que ir allí para esto. Alguien que tenía una moto iba a cargar nafta a donde trabajaba Boscardín, entre otros. Exactamente. Y lo de Gas del Estado también es interesante, no sé si tenés ahí alguna info, que se hace una expo en las propias islas de los productos de gas, ¿no? Y allí es como que se van llevando garrafas, hornos, estufas, entre otros dispositivos. Hay una anécdota que se hace una exposición de lo que era el avance tecnológico para los productos, la línea blanca, como se la conoce, de productos para el hogar, que son puntualmente cocinas a gas, envasado, por supuesto, y estufas. Y lo que hace Gas del Estado para poner y materializar justamente lo que es la calidad de esos productos es donarlos al hospital de las islas. Entonces, todo habitante de las islas que tenía que hacer un uso de las instalaciones del hospital iba a ser calefaccionado con estufas de gas envasado proveniente de una donación de gas del Estado argentino. Entonces, eso también va trabajando sobre el inconsciente de la misma población isleña. Y bueno, a partir de ahí, esta experiencia es maravillosa. Hay una foto también dando vuelta por internet donde se ve que en esta feria o en esta exposición, la visita de la esposa del gobernador de las islas, del gobernador británico, donde justamente participa de esa exposición. Y ella misma queda encantada con lo que es no tener que calefaccionar, por supuesto, no a la corona británica representada en la figura del gobernador, pero sí a los isleños con la turba. Hacer un salto tecnológico de una cocina turba o de una estufa turba directamente a una cocina o una estufa de gas envasado. Claro, sí, era ese salto cualitativo, obviamente se termina transparentando. Comparto algunas fotos que estuvimos bueno, acá destacando, que me estuviste también pasando, así las vas un poco describiendo y vas mencionando que estaba también alguno de los eventos. ¿Ahí estás viendo? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, ¿querés comenzar a describir entonces esta imagen? Bueno, situemos esta imagen primero. Esto es en Puerto Stanley, año 72. Vemos la comitiva argentina, representantes de la Cancillería Nacional, junto a lo que es la comitiva británica, que asistieron a las islas para justamente realizar como una suerte de reunión de lo que eran ambas comitivas en función de profundizar y darle continuidad a los acuerdos de comunicaciones logrados meses antes y, por supuesto, personas a destacar, la figura de Coronel González Balcarce, una referencia directa en lo que es Malvinas en toda esta década, por supuesto. González Balcarce es este que estoy señalando. Exactamente. Y después la figura de, bueno, Ruda, que es una referencia ineludible en torno a lo que es Malvinas, ¿no? Pero, por supuesto, esto también pone de manifiesto lo que es justamente la construcción y el diálogo existente entre las partes en función de la consecución de los acuerdos. Y, por supuesto, de la búsqueda de profundizarlos. A partir del año 72, con la consecución del aeródromo, con la consecución de lo que iba a ser la presencia del ADE, la presencia de YPF, de Gas del Estado en muy poco tiempo, por supuesto iba a abrir las puertas para la llegada de las maestras argentinas de español y por supuesto muchas más acciones, prestación de servicios y por supuesto experiencias que se van a plasmar en estos acuerdos.
me parece muy fuerte y muy simbólica la foto en tanto las dos comitivas van a las islas como el territorio en donde se dialoga y se conversa. Totalmente. Digamos, no, no me parece Hoy, menor. Hoy cuesta mucho, me parece, pensar esa imagen. Yo no recuerdo, cualquier cosa no, desmentímelo vos, pero ninguna eh, comitiva diplomática argentina vuelve a ir a las islas, ¿verdad? no, en lo que es la posguerra, no hay comitiva británica, perdón, argentina ni británica que se encuentran al mismo tiempo en las islas, salvo para lo que fue la experiencia del plan proyecto humanitario que se dio puntualmente ante los vuelos, entre los viajes humanitarios, como asimismo lo que fue en el año 2009 para la inauguración del cementerio argentino en Darwin. Y la otra experiencia vinculada a lo que fue el, lo que es en sí el estudio de factibilidad de desminado de las Mm. islas, que fue un acuerdo logrado a partir del año 99, con lo que fue ese acuerdo del 14 de julio, pero después no hay escenario que se haya plasmado en la posguerra donde dos comitivas argentino-británicas estén participando de una reunión de diálogo y de búsqueda de negociación de manera conjunta en las islas. Claro, una Y foto la así foto de es este icónica. estilo, digamos. No, no, es icónica. Esta foto es icónica. Sin lugar a dudas. Bueno, vamos a ver. Antes me habías preguntado si tenía esta foto, que es la del. Televisión en vivo. Este es el aeropuerto que inaugura Argentina, el aeropuerto provisional, ¿verdad? Exactamente. El famoso aeródromo, que se lo conoce como bueno, el tubo, porque justamente tiene esa forma, que es, se ve las letras, el nombre de Stanley Airport, sobre lo que es el techo, la bovedilla y la presencia bueno, de las dos banderas, la argentina y la británica flameando como un proceso de cooperación. Es más, ahí vemos personal de la Fuerza Aérea Argentina y personal británico al mismo tiempo. Y, por supuesto, la sociedad civil de las islas yendo a ese evento que, por supuesto, para lo que es la vida cotidiana fue una revolución, ¿no? Sí, sí, tal cual. Vos sabés que hace poco también en una cursada se puso en medio en el tapete esta cuestión de, ¿y la bandera de las islas? Porque acá vemos que las que están son la nacional y bueno, la inglesa, pero la banderita, digamos, de ellos como que el persa es muy interesante, muy simbólico que en este, por lo menos en este momento, no aparezca. No era como, no sé si esta situación de ellos todavía como seguir sintiéndose ciudadanos de segunda y que no cortaban ni pinchaban ni demás, ¿no? Me parece también interesante. Bueno, hay una cuestión, lo que es el proceso de construcción identitario de las islas se va a empezar a profundizar justamente a partir de la acción del lobby isleño, pero el quiebre paradigmático se va a dar como consecuencia directa de lo que deja la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas en el 82 va a dar paso a un escenario donde el proceso de construcción identitario isleño se va a no solo expandir, sino a profundizar abruptamente. Y bueno, hoy tenemos la presencia de estos símbolos, llamémosle bandera, escudo, logo, que identitariamente busca identificar a la población de las islas como una suerte de tercer actor que por supuesto sabemos no tiene ninguna capacidad e injerencia legal a nivel diplomático en el marco de la disputa de soberanía, ¿no? Tal cual. Bueno, acá también tengo otra foto de allá. Eh, Bueno, desconozco, esto, desconozco quién es la que está en la foto, no sé si vos sabrás. María Eugenia Greco, Ah, mira, una de una de las las maestras. una de las maestras argentinas en las islas. María Eugenia estuvo en el periodo 76-77, si mal no recuerdo. Ella actualmente vive en el Reino Unido desde el año 79. Bueno, y se encuentra justo sobre el frente de lo que era el local de la Fuerza Aérea Argentina y Líneas Aéreas del Estado, que también oficiaba como sede de la comisión que representaba a la República Argentina ante los acuerdos de comunicaciones en las islas, que por acuerdo de comunicaciones tenía que haber un representante argentino que por lo general oficiaba el personal de la Fuerza Aérea que estaba a cargo de este local. Por supuesto, un comodoro o un vicecomodoro por el nivel de injerencia e importancia que revestía ese cargo, ¿no? Claro, tal cual. A ver qué más tenemos. Bueno, ahí un poco Bueno, lo que mencionábamos antes de la distribución de combustibles. claro, esta foto ya nos muestra lo que fue la evolución propia
el aeródromo inicial, construido por la República Argentina, el famoso Caño, con la pista de aluminio, a lo que es esa instalación mucho más moderna, por supuesto, ya en el año 78, quizás también del 80 puede ser esta foto, donde se ve el camión surtidor de YPF, como dice justamente ahí las letras, con un Fokker F-27, en este caso el T-43 de la Fuerza Aérea, que operaba semanalmente las islas. Hay dos cuestiones a destacar, ¿no? No solamente la presencia del camión surtidor de YPF, sino en el fondo de varios transportes o camionetas que son propios de gas del Estado, de la Fuerza Aérea o del ADE. Por supuesto, las condiciones climáticas con las que operaba la pista. Recordemos que es un avión a hélice, con ruedas, por supuesto, y la cuestión de lo que es el servicio que se prestaba semanalmente en las islas. Las comunicaciones no se cortaban más allá de las condiciones climáticas o de la situación logística o de infraestructura presente, ¿no? Siempre eso estaba presente. Sí, tal cual, justo te iba a preguntar por los camiones. Acá muy vinculado al ADE. Hay algunas fotos también de estos camiones así verdes, los rojos, bueno, no, desconozco si es de alguna compañía especial. No, son bomberos. Esos Ah, son los bomberos del aeropuerto. Y ok. es más, a la izquierda, pegado a lo que es la camioneta verde que hace referencia, se ve un típico transporte de las islas, el Land Rover. Mm. Bueno, ahí se ve la convivencia, ¿no?, entre el sistema de transporte continental e insular. Pero bueno, ahí el famoso camión surtidor, que esta foto pertenece a José Luis Boscardín, que justo con su compañero eran los que ofrecían los servicios logísticos de YPF al ADE, en este caso a las islas. ¿Héctor Gilobert, su compañero? ¿O era No, otro? no, Gilbert era el comodoro responsable de lo que era representación de Argentina en las islas en función de este comité. Eh, Ahí. varios comodoros, entre ellos Gilbert, Blumenrib, Carnelli, fueron los que tuvieron injerencia entre el 72 y el 82 justamente como representantes argentinos ante este comité. Bien. Tengamos ahí el nombre de Boscardín porque seguramente lo volvamos a nombrar para lo que fue en los Seguramente. eventos del 2 de abril. Esta foto ya la vimos, a ver qué más tengo. Eh, Tenemos las tarjetas blancas también. Bueno, Ahí, las tarjetas blancas ahí se sigue justamente viendo, ¿no? sí, sí, se ve perfecto. Bien, bien, bien. Hay una situación con respecto a las tarjetas blancas, a la que, bueno, se las conoce así, las Temporary Card o White Card, que es un certificado provisorio para justamente transitar entre el continente y las islas y el continente, ¿no? Que es una suerte de documentación que se otorga a aquellos que se trasladaban entre estos dos destinos. Pero no solamente para los argentinos continentales, sino también para los argentinos insulares, para los isleños. Ellos venían a hacer turismo, a ser atendidos sanitariamente, e incluso aquellos que venían a continuar con sus estudios secundarios o terciarios, y se les proveía de esta tarjeta. Uno de los detalles interesantes de esto que en el mundo académico siempre se discute es que esta documentación nunca fue denunciada por ninguna de las dos partes, entre lo que es el periodo de los acuerdos de comunicaciones y lo que es el periodo de la posguerra. A lo cual, si no es denunciado, todavía estaría en funcionamiento. Por supuesto que ya sabemos que está el acuerdo del 99, que compromete a la parte argentina a presentar el pasaporte, que también, por supuesto, eso genera, y podríamos tener una charla aparte con respecto al tema del pasaporte, pero sepamos que lo que es este certificado provisorio todavía estaría en funcionamiento técnicamente por no haber sido denunciado por ninguna de las dos partes. Mira vos. Bueno, Nada, aquellos que tengan una tarjeta blanca pueden probar a ver si funciona. totalmente, totalmente. A ver, después teníamos la imagen de otra de las docentes, de las profesoras que fueron a enseñar castellano. Si Bueno, quieres mencionar algo de su vida. sí, en este caso es Marta Graciela Tricotti, Grace, como la conocemos. Ella también estuvo en el periodo 76-77, compartió una parte de su periodo con la otra maestra, con María Eugenia Greco, que habíamos visto en la imagen anterior.
que bueno, justamente lo que destacamos de la experiencia de ella es que ella estuvo un año, y el año que permaneció en las islas conoció a su esposo, en este caso hoy ya su ex esposo, que era un Royal Marine, y se termina casando en el Reino Unido, terminan mudándose inicialmente hacia lo que era el Reino Unido, y permanecen allá hasta la década del 90. Luego retornan a la Argentina junto a su hija, y es a partir de ella, de Grace, con que empezamos toda la investigación junto a Jardín Macari. A partir de una participación de ella, con un comentario en las redes sociales, empezamos toda la historia con respecto a las maestras argentinas de español. Así que en este caso yo la saludo a Grace, y por supuesto le agradezco porque ha tenido una carencia total, como hacemos referencia al inicio, de egoísmo. Nos ha brindado información valiosísima para empezar a desandar y desatar, ¿no?, ese nudo en torno a la presencia de las maestras argentinas de español en las islas. Tal cual, la saludamos también a Graciela, quien también a mí me ha dado la oportunidad de poder entrevistarla y muy encarecidamente brindó su testimonio, así que, y bueno, ha cumplido ya tareas. Es muy interesante, también otra cosa, a mí no me hiciste acordar, esto que empieza a pasar en las islas de los casamientos y las vinculaciones sociales entre argentinos continentales e isleños, ¿no? O sea, están los casos de muchas profesoras que entablan relaciones con isleños, y después hay otros casos menos conocidos, que es en 1974, cuando se realiza la regata de velas, en marzo de 1974, en este evento deportivo va una comitiva de deportistas muy, muy grande, yo no sabía, pero serán unas 50 personas por lo que me ha comentado. Y por supuesto que también en esa situación, ¿no?, y en esa vida austera que al mismo tiempo tenían los isleños para ese momento, conocer nuevas personas se presentaba como algo, bueno, que había que, no sé si aprovechar, pero que se presentaban estas situaciones, ¿no? Y bueno, se terminaban formando estos vínculos eh, un poco más que amistosos, ¿no? Para ponerlo en esas palabras, pero digamos que nos marcan una dimensión microhistórica y de gente, de personas, de nuestra vida diaria, muy distinta a la que a veces solemos relacionar a Malvinas. Totalmente. Yo a eso quiero sumarle otras dos cuestiones que son también muy interesantes de tener en cuenta. Durante ese periodo de los acuerdos de comunicaciones, se va a dar el nacimiento de justamente personas que fueron gestadas en el continente, familias de la Argentina continental, que por estar cumpliendo funciones, un rol como trabajador del Estado en las islas o en calidad de turistas, nacieron en Malvinas. Mira, mira. Y ahí se da una experiencia muy, muy, muy interesante. En el año 80 se produce el nacimiento de dos bebés, una hija de Comodoro Blumer Reeves, si mal no recuerdo, pero previo a ello, la familia Rende viaja a Malvinas y tienen a su hija en las islas. Había toda una planificación porque buscaban que naciera en las islas, ¿no? Pero son esas experiencias poco conocidas que, bueno, justamente también lo que sientan es un precedente legal, porque hoy ambas personas, por supuesto ciudadanos argentinos, tienen documento argentino y en lo que es su acta de nacimiento figura Puerto Starlet. Claro. Hoy traducido en función del actual escenario a la toponimia de Puerto Argentino, ¿no? Pero ellos nacieron en el año 80, o sea, nacieron en Puerto Starlet, que era una toponimia receptada por la diplomacia argentina y por supuesto legalmente por la República Argentina. Claro, mirá vos. Estos casos. A ver, antes de llegar ahí, quiero ver si... No, exactamente. Bueno, ya vamos llegando a estas imágenes también. Tenemos la... Ya vamos llegando a estos actores que estábamos mencionando antes, que forman parte de esta bisagra ya, de esta historia malvinera, que son aquellos, como destacábamos al principio, aquellos agentes civiles que se encargaban de realizar tareas laborales normales y que los encuentran en las islas el 2 de abril. Comentame acá el caso de quién estamos viendo y algo ahí de su experiencia. Bueno,
puntualmente, habíamos hecho referencia inicialmente a José Luis Boscardín, empleado de YPF y responsable de la planta Antares. A José Luis, la recuperación militar de Malvinas del 2 de abril lo encuentra allí. Justamente su esposa había regresado al continente 15 días antes porque su hijo más chiquito tenía que comenzar el periodo escolar en Bahía Blanca. Bueno, su esposa vuelve acá y cuando se da la recuperación militar de las islas por parte de la Argentina, a José Luis esto lo encuentra en Stanley. Pero en este caso la foto representa la experiencia de otro actor, puntualmente es Marisa Hoffman, María Isabel Hoffman, a ella le gusta que la reconozcan como Marisa. Marisa es la última maestra argentina de español que por contrato y designación del Ministerio de Educación de la Nación había arribado a Malvinas por el mes de fines de febrero, principios del mes de marzo del 82, para cumplir sus funciones como docente. Y la recuperación militar del 2 de abril la encuentra ejerciendo la docencia en las islas. Y esta es la foto que ella recuerda y conserva de lo que fue los días posteriores a la recuperación militar de Malvinas. ¿Y esto en qué se ve graficado? Por supuesto, en dos o tres cuestiones que están muy claras en esta foto. Primero, el edificio grande de fondo es la iglesia católica de Malvinas. La otra iglesia es la anglicana, que está caracterizada por contar en el frente del espacio, que se ve allá de fondo exactamente, las famosas costillas, ¿no? de ballena. Pero eso Ese fueron a monumento es partir por el centenario de la colonización, también esa. británica en las islas. Pero si hacemos un poco de foco quizás A en lo ver. que es la iglesia, sobre el lateral se ve el mástil con la bandera argentina flameando. Y por debajo de la persona que está transitando justo al frente es un personal militar argentino. Es más, uno podría llegar hasta a, digamos, identificar que es policía militar, porque tiene un casco blanco y un cinturón blanco. Bueno, justamente, la foto de María Isabel es la foto que ella conserva de esos días. Por supuesto que sobre María Isabel estamos trabajando en torno a su experiencia, que por supuesto es totalmente única, es una experiencia incomparable con las experiencias de las otras 10 docentes que estuvieron en las islas, es imposible de comparar, porque ninguna de las otras 10 que la precedieron vivenciaron un conflicto bélico, y sumado a esto, la corta edad de Marisa, 22 años. Y a partir de esto, cómo a ella, por supuesto también, construye a futuro todo su devenir profesional en función de esta experiencia. Pero bueno, acá esta foto representa también justamente un ícono, ¿no? Porque es el final de los acuerdos de comunicaciones del año 71. Es a partir de lo que fue la recuperación y la acción militar argentina sobre las islas el 2 de abril, que pone fin a un proceso de diálogo y negociación entre ambas partes, y que bueno, a partir del mismo, por supuesto, se va a suspender en estos 40 años la presencia de YPF, de Gas del Estado, las maestras, la ADE, Fuerza Aérea. Algo que se había podido construir durante 11 años, con lo que pasó el 2 de abril, se da por finalizado automáticamente. Sí, justo, bueno, tenía de todas maneras dos preguntas más para hacerte. Esa Por iba a ser la favor. última, que, Sí. bueno, me salteó la otra, después de todas maneras la podemos retomar, que es, en definitiva, ¿por qué está bien, ¿no? Estamos hablando de una junta militar que echa por la borda un montón de cosas, que obviamente no termina de ser estratégico, nada de lo que realiza, pero que, en definitiva, comienza a observar que estos acuerdos no son positivos. Entonces, ¿por qué crees vos que con estos 10 años, que visto históricamente es poco, por qué estos acuerdos en definitiva empiezan a ser cuestionados? ¿Qué es lo que termina de ver? No sé si solamente la Junta Militar, tal vez tengamos que hablar, no sé si la sociedad en su conjunto, si de otros actores políticos de otras dirigencias, que hayan visto una caducidad, si se quiere, o que hayan dicho, bueno, o por qué en definitiva se termina desplegando la Operación Rosario.
tal vez. Hay dos cuestiones que es interesante destacar, ¿no? Primero que todos los argentinos continentales que iban a las islas a trabajar no lo hacían por una cuestión solamente de patriotismo, lo hacían también por una cuestión personal, ¿no? Es un trabajo. El empleado del Estado, de YPF, las maestras, el de LAD, el de Fuerza Aérea, es un trabajo. Pero esto, por supuesto, tenemos que contextualizarlo en función de lo que vos planteás, que es cómo durante un periodo de 10 años los acuerdos de comunicaciones llevaron a un diálogo, a la negociación entre ambas partes, pero que por supuesto tiene un proceso de desgaste. Y muchas veces, ante una situación de intransigencia por una de las partes, que por supuesto sabemos que es el Reino Unido, de intransigencia, de ausencia de voluntad para continuar o profundizar en algunas acciones concretas, por caso, entendimientos para la negociación en torno a la soberanía directamente, conllevaron a que el gobierno militar de aquel entonces, dentro de lo que era el proceso de reorganización nacional, durante la gestión ya de Viola, se venía pergeñando una suerte de operación militar. Por supuesto que esto no es original de ese proceso, sino que en la década del 60 hubo estudios en torno a una recuperación militar de las islas, pero que a partir de la presidencia de Galtieri, por supuesto una presidencia de facto, el objetivo de proyectar una recuperación de las islas por una acción militar tuviese un impacto positivo en la imagen del gobierno de turno para poder proyectar en el tiempo la consecución y la continuidad del gobierno militar. Por supuesto, con todo lo que ya sabemos de lo que eran los objetivos de ocultar todo lo que había pasado en materia de derechos humanos en nuestro país y, por supuesto, por la crisis económica galopante que estábamos vivenciando en aquel momento. Recordemos lisa y llanamente lo que fue la marcha del 30 de marzo, 2 días antes de la recuperación, por PAN, Paz y Trabajo, que estaba por la CGT y la multipartidaria, perdón, las dos CGT de aquel entonces y la multipartidaria, ¿no? Pero bueno, creo que ahí el gobierno militar entendió o vio la posibilidad de, mediante este golpe de efecto rotundo, de recuperar militarmente las islas y, por supuesto, el control efectivo soberano sobre las mismas, pergeñó una posibilidad de que, en este caso, y a mi entender personal como investigador, que siempre trato de exponer y buscar materializar una suerte de conciencia, ¿no?, sobre lo que es el uso demagógico de Malvinas por los múltiples actores políticos y sociales. Malvinas en este caso fue el manotazo de ahogado para una dictadura que estaba totalmente en retirada y que, bueno, justamente sabiendo de la cuestión en el sentimiento nacional que Malvinas causa y motoriza, hizo un uso y un abuso con respecto a la cuestión en sí, y bueno, sabemos lo que pasó ya a partir del 2 de abril y lo que fueron las consecuencias directas del 14 de junio. Tal cual, tal cual. Bueno, sí, sí, de alguna manera esto, ¿no? Y bueno, la detención en definitiva de estos acuerdos que, bueno, con el futuro no pudieron retomarse, ¿no? Por lo menos como lo hemos visto en esta ocasión, que era, bueno, mitad cooperación, si se quiere, que a veces es conflictiva la cooperación con Gran Bretaña, pero yo ¿Sí? lo que siempre pongo por ahí como contraparte es sí, pero con presencia argentina. Con lo cual creo que Ahí le da está. un condimento muy distinto a pensar en una mera cooperación en donde Argentina diga, ah, bueno, sí, te ayudamos y nada más. Creo que la presencia argentina le daba un peso a todas estas políticas que se estaban desplegando, que nada, digamos, abona a un criterio muy interesante de ver a argentinos que se tomaban fotos en las islas en un marco de acuerdos que no sin tensiones, no sin tensiones, porque había ciertas rispideces a veces con esos argentinos que iban a trabajar, o miradas raras con algunos kelpers más ortodoxos, si se quiere, que bueno, ponían un poco en el entrevero esto. Hay algo interesante que vos planteás, que me parece que es para destacar y de manera muy fuerte, ¿no? Que es, muchos entienden de que el diálogo entre las dos partes llevaría a una suerte de, bueno, el Reino Unido predispone esto, la Argentina predispone esto. Ahí tenemos que entender el compromiso argentino por llevar adelante los acuerdos de comunicaciones. El compromiso que se materializa con acciones concretas. Pero no porque la Argentina
tenga buena voluntad solamente y sea un bienaventurado, sino porque teníamos objetivos concretos de materializar la presencia soberana del Estado argentino en las islas, para proveer, en este caso a los isleños, de mejoras en su calidad de vida, pero asimismo para construir puentes, puentes sociales, puentes humanos entre las islas y el continente y las islas, tan necesarios, incluso el día de hoy, para llevar adelante la consecución de nuestros objetivos, la recuperación del ejercicio soberano. Pero por supuesto, como dice un excombatiente que conozco, uno no puede amar lo que no conoce. Entonces lo mejor que tenemos que hacer es conocer las islas y que las islas nos conozcan a nosotros. Entonces, ahí está la cuestión que yo pongo siempre sobre la mesa en cuanto a lo que fueron las consecuencias directas, para mí recontra positivas, de los acuerdos de comunicaciones. La posibilidad de que ellos nos conozcan y nosotros conocer las islas. Y ahí está el nudo de la cuestión. Tal cual, tal cual. Sí, quería hacerte ahí una consultita más, pero el cierre era bueno porque es como echar luz o exponer que esto, digamos, implicó, a nuestro modo de ver, a mi modo de ver por lo menos, un avance en este sentido. Después, bueno, ahora bien, durante estos acuerdos, nosotros los presentamos dentro de estos marcos que fueron, dentro de todo, prolíficos y de cierta armonía, si se quiere. Pero como decíamos, había ciertas tensiones hasta tal punto donde me parece que hay dos eventos, no sé si habrá más o cualquier cosa los mencionará, que es, el primero es cuando Gran Bretaña toma un poco esta decisión unilateral de desplegar lo que es la misión Shackleton, que constó en la puesta en marcha de realizar prospecciones petrolíferas y ver si había efectivamente recursos petrolíferos, vaya la redundancia. Y el segundo momento, por lo menos, que es al poco tiempo, que es que el gobierno argentino desarrolla una actividad que es que el buque Storni le dispara a uno de los buques de esta misión científica, ¿no? Es como que, bueno, a pesar de los acuerdos, en un momento se tensionaban ciertas, y no sé si, te pregunto, no sé si hubo otros episodios en donde alcanzara este tenor, digamos. Bueno, lo que es la experiencia de la misión Shackleton, en este caso hay multiplicidad de investigaciones y producción académica en torno a lo que fue el incidente, tanto lo que es la misión en sí, pues una decisión unilateral británica como consecuencia directa de la crisis energética que se vivenció en la década del 70 a nivel mundial, a partir de lo cual el Reino Unido dice, bueno, vamos a buscar si hay recursos de energía y de combustible, específicamente en las aguas circundantes a Malvinas. Se envía esta misión que la Argentina denuncia internacionalmente y después toma medidas unilaterales por nuestra cuenta en función de inhibir el acceso de este buque a las aguas de Malvinas, en este caso lo que vos haces referencia con respecto al almirante Storni, que por supuesto ponen en duda en ese periodo, recordemos que es finales del gobierno de Isabel Martínez de Perón, año 76, donde se produce el incidente, pero también lo interesante es que hay una foto que se ve a González Balcarce junto a Shackleton una vez que arribó a Malvinas, ¿no? O sea, se produjo el incidente, pasó esto, pero bueno, vamos a buscar una solución de continuidad en función del diálogo preexistente. Otro incidente también que es interesante destacar es que YPF sufrió, en este momento yo no recuerdo bien si fue en el 79-80 o 80-81, un sabotaje a lo que fue los tanques de combustibles presentes en Antares. Por lo cual, ese incidente de sabotaje, que fue interferir directamente en las llaves y las esclusas de los tanques, generando quizás una contaminación del combustible, afectaba directamente el servicio que prestaba YPF, no solamente a los vuelos, teniendo un perjuicio directo en la comunidad isleña, sino también en la venta de combustible a los mismos isleños. Entonces, ahí se buscó dar respuesta a si hubo o no contaminación del combustible y en función de eso buscar a los responsables. También recuerdo, y esto como modo de ejemplo, ¿no?
un incidente que se produjo con lo que fue la inauguración en el año 80 de lo que era la Casa Lade. La Casa Lade, más allá del local comercial que estaba en las islas, fue una casa que se inauguró para el personal de la Fuerza Aérea que estaba representando a la Comisión Argentina, o sea, el lado argentino en el marco de estos acuerdos. Cuando se inauguró el famoso lobby isleño, el lobby Kelper, generó una suerte de especulación en función de la inauguración a decir de que era una suerte de construcción de soberanía territorial argentina en las islas. Y a partir de eso buscó sabotear la inauguración. Bueno, la diplomacia, en este caso de los oficiales de la Fuerza Aérea, lograron desandar ese recorrido junto al gobernador británico en las islas y se logró inaugurar esta casa. El detalle, más que interesante, que esto lo hemos dado a conocer en la investigación, es que esa casa es usurpada por los isleños luego de la guerra y allí se construye el primer museo de Malvinas en la posguerra. La Casa Lade, construida por la Fuerza Aérea, que había sido una casa que se había comprado preensamblada en Brasil, se transportó a las islas y terminó siendo el museo de la guerra de Malvinas por parte de los isleños. Muy interesante eso. Muy interesante. Una disputa de sentido y simbólica muy fuerte, ¿eh? Mirá, Ni no lo dudes, sabía. ni No lo dudes, sabía. ni lo dudes. Muy Una construcción de fuerte, ¿eh? simbolismo fuertísimo, fuertísimo. Es Muy así. fuerte. No sabía, no lo sabía. Bueno, muy bueno. Bueno, Fede, yo hasta acá llegué con mi hoja de ruta de preguntas. Te agradezco muchísimo. A Perfecto. quienes hayan llegado hasta acá de casualidad, recomiendo que lean el libro que ha publicado el señor, en donde ha hecho una compilación de muchos de estos eventos. Lo pueden encontrar fácilmente en la red, en internet, que se llama A 50 años de los acuerdos de comunicaciones, ¿verdad? Lo pueden encontrar fácilmente. Exactamente. Y allí, Sí, bueno, sí. encontrar más info y bueno, mucho material que ha escrito Fede y parte de su equipo. Fede, bueno, te agradezco, no sé si querés hacer unas últimas palabras. Agradecido soy yo, Fran, por supuesto, por el espacio. Y bueno, convocar a todos aquellos que estén interesados en la investigación de Malvinas, eh, con una frase que a mí siempre me gusta poder proyectarla, ¿no? La guerra de Malvinas es un hito en la construcción de la cuestión Malvinas. Ahora, la cuestión Malvinas no es solamente la guerra de Malvinas. Tenemos que pensar, proyectar, construir, debatir, deconstruir y reflexionar muchísimo sobre Malvinas, porque justamente Malvinas es el futuro para todos los argentinos. Y ahí tenemos que tener un compromiso, en este caso académico, científico, para poder construir Malvinas. Tal cual. Bueno, muchas gracias por tu cierre y bueno, será hasta la próxima.